22 de junio de 1983. Ciudad de Roma. Emanuela Orlandi, hija de un empleado del Vaticano, le pidió a su hermano Pietro que la acompañara a su clase de flauta. Pietro se negó, una decisión aparentemente trivial, pero que lo marcaría para siempre, porque esa fue la última vez que alguien de su familia la vio. Emanuela tenía 15 años y vivía dentro de la Ciudad del Vaticano, uno de los lugares supuestamente más seguros del mundo. Sin embargo, desapareció, sin testigos y sin explicaciones. Han pasado ya 42 años. En 2023 el Vaticano anunció que reabría oficialmente la investigación. ¿Pero por qué en ese momento? ¿Qué secretos han permanecido enterrados durante más de 4 décadas? Este no solo es un caso sin resolver, sino que es un símbolo de poder, de silencio. El caso ha capturado la atención internacional y sigue siendo una herida abierta, tanto para la familia como para la sociedad italiana, y simboliza sobre todo una deuda pendiente del Vaticano con la verdad y la justicia. Y la familia Orlandi está convencida de que la Santa Sede conoce el destino de Emanuela, pero que se niegan a revelarlo para no crear un escándalo que perjudique a la Santa Sede. Hoy, en Crónica de Lirio, exploramos el misterio de Emanuela Orlandi y la densa sombra que proyecta sobre los muros del Vaticano. Va a ser un episodio largo porque hay mucha información, muchos implicados, muchas teorías. Pero como lo ha pedido un oyente, vamos a por ello. Comenzamos. Hay historias que parecen olvidadas, relatos que quedaron en archivos polvorientos, testimonios que nunca fueron escuchados y preguntas que siguen hoy sin respuesta. Aquí reconstruimos esos fragmentos y los traemos al presente. Bienvenidos a Crónica de Lirio. Yo soy Macarena Naranjo Agraz y os ofrezco una serie de relatos donde el pasado y el presente se cruzan, donde los datos y las voces reconstruyen lo que alguna vez pareció un misterio. Prepárate para conectar esas piezas y descubrir las historias detrás de la historia. Italia, verano de 1983. El país respiraba una calma apenas superficial. Italia atravesaba una etapa turbulenta, marcada por el eco aún fresco de los anni di piombo, los años de plomo, donde grupos extremistas de izquierda y derecha habían sembrado el miedo con secuestros, atentados y violencia política. Aquel 22 de junio, la capital romana vibraba entre los últimos coletazos de esa tensión y una aparente normalidad turística. Pero a solo unos pasos del bullicio de la Piazza Navona existía un mundo completamente distinto, el Vaticano. Un microestado de apenas 44 hectáreas, menos de medio kilómetro cuadrado, con leyes propias, fronteras simbólicas y una estructura de poder opaca, donde las decisiones se toman a puerta cerrada y la información se filtra con cuentagotas. En ese entorno vivía Emanuela Orlandi, una adolescente de 15 años, hija de Ercole Orlandi, quien trabajaba en la Ciudad del Vaticano como funcionario de la prefectura de la Casa Pontificia desde hacía décadas. La familia tenía acceso a privilegios reservados a pocos. Vivían dentro del territorio vaticano, asistían a servicios religiosos oficiados por altos miembros del clero y contaban con una rutina marcada por la discreción y la fe.
Emanuela era la cuarta de 5 hermanos. Estudiaba música, la flauta, y soñaba, como tantas chicas de su edad, con una vida propia. Quizá lejos de aquel entorno que la protegía, pero también la asfixiaba. La familia Orlandi era reconocida, querida, pero también silenciosa. En el Vaticano hablar de más no es costumbre, y preguntar, menos aún. El día de su desaparición, Emanuela le pidió a su hermano Pietro que la acompañara a su clase en el Instituto de Música. Él no lo hizo. Un gesto cotidiano que terminó convirtiéndose en una culpa que lamentaría hasta hoy. Y a partir de ese momento los Orlandi se enfrentarían a una maquinaria de poder y secretismo que parecía más preocupada por preservar su imagen que por encontrar a una ciudadana desaparecida. La familia, especialmente su hermano Pietro, pidió en repetidas ocasiones información sobre el caso. Pero el Vaticano siempre guardó silencio. En el transcurso de más de 40 años, muchos rumores dentro de la Santa Sede y muchas pistas han sugerido que alguien dentro del Vaticano puede saber la verdad. Porque en la Santa Sede, incluso una tragedia puede convertirse en un secreto de Estado. El hecho tuvo una gran repercusión en Italia y en el mundo entero, sobre todo después de las intervenciones públicas de el Papa Juan Pablo II a favor de la resolución del caso de Emanuela. El caso Orlandi fue objeto de 2 investigaciones judiciales, la primera entre 1983 y 1997, la segunda entre 2008 y 2015, ambas cerradas sin encontrar a un culpable o una solución. El caso fue reabierto en 2023, tanto por los magistrados vaticanos como por la Fiscalía de Roma y por una comisión parlamentaria bicameral, siendo así objeto de 3 investigaciones simultáneamente. Hace calor en la ciudad eterna. Son las 16:30. Un adolescente sale caminando desde Ciudad del Vaticano hacia Plaza San Apollinare. Se llama Emanuela. Va como cada miércoles a sus clases de música en el Instituto Tommaso Ludovico da Vittoria. Toca la flauta. Estudia canto coral. Es una más dentro de un engranaje mayor que gira en silencio. Hija de funcionario vaticano. Vive con su familia dentro del estado más hermético del mundo. La clase termina y, como cualquier adolescente, Emanuela se distrae. Luego llama a casa y habla con su hermana Federica. Está emocionada. Le cuenta que un hombre, según ella, le ha ofrecido dinero fácil a cambio de repartir folletos para una marca conocida de cosméticos, Avon. 375.000 liras por 2 horas. Suena tentador, quizá demasiado. Federica le dice que no acepte, que eso no le huele bien. Fuera, en la piazza, Emanuela se despide de sus amigas. Una de ellas, Rafaela Monzi, recordará años después una pregunta que le eriza la piel a cualquiera que la escuche. ¿Espero o me voy a casa? A las 19:20, las amigas finalmente suben a un autobús. Emanuela ha decidido quedarse sola en una ciudad enorme, frente al Corso del Renacimiento. A esa hora, la luz dorada del atardecer romano empieza a caer. A las 19:30, su hermana Cristina, que debía encontrarse con ella, empieza a inquietarse. Decide buscarla, pero no la encuentra. A las 20:30, Cristina vuelve a casa, pensando que quizás se cruzaron por el camino. Pero Emanuela no ha vuelto. La familia se pone en movimiento. El padre, Ercole Orlandi, acude esa misma noche a la comisaría de Trevi para denunciar la desaparición. Pero, sin embargo, allí le dan la espalda. Le dicen que es pronto y que no pueden hacer nada.
Y de manera muy dolorosa la familia recuerda que uno de los agentes tomó la foto, la miró y les dijo: no es tan guapa como para que alguien la haya querido raptar. Y dicen algo más, que Emanuela no es ciudadana italiana, sino vaticana. A la mañana siguiente, Ercole y su hija Natalina acuden directamente a la Inspección General de Seguridad Pública del Vaticano. Allí entregan datos, nombres, testigos. Al parecer, 2 agentes aseguran haber visto a una joven junto a un hombre con una bolsa de Avon. Estaban parados junto a un BMW verde antiguo. La imagen es precisa, inquietante, cinematográfica. Y el caso se hace público. El periódico Il Tempo publica el número de teléfono de la familia Orlandi. Las llamadas no se hacen esperar. Rumores, supuestos avistamientos, pistas falsas. La familia sola empieza a remar contra una maquinaria burocrática, policial y eclesiástica que desde el primer minuto parece más interesada en que se hable poco que en que se sepa la verdad. Desde ese miércoles caluroso de junio nadie volvió a ver a Emanuela Orlandi, y lo más perturbador de todo es que algunas puertas parecen haber estado cerradas desde el principio. Han pasado 3 días desde la desaparición de Emanuela Orlandi. La familia sigue sin respuestas y entonces suena el teléfono. Un chico que dice llamarse Pierluigi asegura haber visto a una adolescente parecida a Emanuela en Campo de Fiori, una plaza céntrica de Roma. Estaba vendiendo productos de la marca Avon. Según relató el joven, se identificó como Bárbara y llevaba consigo una flauta que evitaba tocar frente a otros porque afirmó que necesitaba gafas para leer la partitura y no quería ponérselas en público. Este detalle no pasaría desapercibido ni para la familia ni para la policía. El asunto de la oferta de trabajo de Avon no había sido revelado por la familia a la prensa, tampoco a la policía. Sin embargo, el relato de Pierluigi incluye ese dato clave, lo que le otorga una inquietante verosimilitud. Pierluigi volverá a llamar 2 veces más, siempre para aportar detalles, nunca para pedir nada. A raíz de estas comunicaciones, la policía aconseja a los Orlandi que comiencen a grabar todas las llamadas. Eso es justo lo que harán. 2 días después, el 27 de junio, otra voz masculina entra en escena. Se hace llamar Mario. Dice ser dueño de un bar en las cercanías de Ponte Vittorio, una zona situada entre el Vaticano y la Escuela de Música de Emanuela. Y según su testimonio, en esos días había observado a 3 adolescentes vendiendo productos Avon. Una de ellas, nuevamente llamada Bárbara, que dijo ser de Venecia y mencionó que había huido de casa, pero que volvería en septiembre para la boda de su hermano. Otro dato, el de la boda, que activaría todas las alarmas. La hermana mayor de Emanuela, Natalina, efectivamente se casaría en septiembre. Por lo tanto, el testimonio parecía encajar. Durante la conversación, el tío de Emanuela preguntó por la estatura de la joven. Medía unos 150-160 centímetros, inquirió. En ese momento, una segunda voz masculina, en segundo plano, corrigió. No, más. En un instante breve pero significativo, sugiere que hay al menos 2 personas involucradas, que hay control, que se trata de algo más que simples llamadas de un ciudadano preocupado. De todas las comunicaciones recibidas por la familia Orlandi en esos días, que fueron muchas, solo las llamadas de Pierluigi y Mario se consideraron fiables. Y aún así, ningún interlocutor nombró directamente a Emanuela. Todos se refirieron a ella como Bárbara. Años después, investigadores y periodistas plantearían una hipótesis inquietante: que estas primeras llamadas fueron en realidad una distracción deliberada, una estrategia de desinformación para ganar tiempo y desviar la atención pública mientras se cerraban otras puertas.
El caso ya había saltado al ámbito nacional y entonces llegó la señal más clara de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El domingo 3 de julio, desde la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus, el Papa Juan Pablo II se refirió por primera vez a Emanuela Orlandi. Lo hizo con palabras medidas pero cargadas de peso simbólico. Dijo: no perdemos la esperanza en el sentido de humanidad de los responsables de este caso. Con esa frase el Vaticano admitía de manera pública que podía tratarse de un secuestro. Y con esa frase se abría un nuevo capítulo, uno donde la verdad parecía cada vez más enterrada bajo capas de silencio, poder y tiempo. El Papa Juan Pablo II casi es asesinado en 1981. Por eso una teoría comenzó a circular con insistencia entre periodistas, diplomáticos y servicios secretos, que Emanuela Orlandi fue secuestrada para negociar la liberación de Mehmet Ali Agca, el autor del atentado contra el Papa. Días después de la desaparición, varias llamadas anónimas aseguraban que la joven seguía con vida, retenida como moneda de cambio. Algunas incluían detalles personales que no se habían hecho públicos. ¿Era posible una jugada geopolítica en el corazón de Roma? El 5 de julio, una llamada al Vaticano intensificó esta hipótesis. Quien hablaba era un hombre con acento inglés, identificado por los investigadores como el americano. Su mensaje fue directo. El Papa Wojtyła debe intervenir para lograr la liberación de Ali Agca antes del 20 de julio. En esa misma comunicación mencionó a Pierluigi y a Mario, los primeros interlocutores telefónicos del caso, como miembros de su organización. Ese mismo día el americano llamó también a la casa de los Orlandi. Y esta vez no habló, simplemente hizo sonar una grabación. En ella, la voz de una niña repetía 6 veces una frase fuera de contexto. La policía no pudo confirmar su autenticidad, pero la familia Orlandi aseguró que se trataba de Emanuela. Tres días más tarde, el propio Ali Agca rompió su silencio. El 8 de julio declaró que no aceptaba ser intercambiado por Emanuela. En los meses siguientes, sus declaraciones fueron contradictorias. El 30 de enero del 85 envió una carta abierta pidiendo a los secuestradores que liberasen a la joven. El 13 de junio del mismo año dijo que Emanuela estaba en manos de la logia masónica Propaganda Due. Y el 1 de julio culpó a los Lobos Grises, la organización ultranacionalista turca a la que él mismo había pertenecido. La fecha límite del 20 de julio llegó y pasó sin consecuencias visibles. Pero las comunicaciones continuaron. El americano habría realizado al menos 16 llamadas, tanto al Vaticano como a medios de comunicación, al abogado Egidio, a la agencia de noticias ANSA y a la familia. En ellas se compartieron datos, teorías, amenazas y grabaciones. Una de las cintas duraba 7 minutos y, según los investigadores, contenía gritos, gemidos y el llanto de una joven que parecía ser sometida a tortura. También se presentaron supuestas pruebas físicas, entre ellas una fotocopia del carné de estudiante de Emanuela, que pertenecía a la Academia de Música. Pero según he leído, no parecía un documento muy importante, es decir, que era prácticamente público. El 4 de agosto de 1983, una nueva declaración anónima afirmó que los mismos secuestradores también tenían a Mirela Gregori, otra adolescente romana desaparecida 45 días antes en circunstancias similares. Desde entonces, ambos casos quedarían unidos en la narrativa pública. Pero pese a la lluvia de llamadas, documentos y grabaciones, nunca se presentó una prueba concluyente. Años más tarde, en 1997, la jueza Adele Rando
a cargo de cerrar la primera investigación formal, fue tajante. En su sentencia escribió que la pista del terrorismo internacional era una maniobra elaborada para desviar las investigaciones. Calificó los hechos como parte de un trabajo hábil de disimulo y desestimó cualquier vínculo real entre los casos Orlandi y Gregori. Y es que reflexionando un poco cuando se analiza la pista del terrorismo, lo primero que sorprende es que parece todo como muy complejo. Demasiadas voces, llamadas, datos fragmentados, medias verdades, pistas falsas, grabaciones. Y todo esto enmarcado en un contexto internacional cargado de tensión, la Guerra Fría, los intereses del Vaticano, los servicios secretos, las amenazas del extremismo islámico y la pugna interna en la Curia romana. Desde fuera parecía un rompecabezas real. Pero ¿y si el ruido era parte del plan? Una cortina de humo no necesita ser creíble, solo ser tan compleja como para agotar los recursos, confundir al público y enterrar la verdad bajo un mar de versiones. Mientras el verdadero rostro del secuestro de Manuela seguía oculto. Otra hipótesis es la que habla del papel del crimen organizado en la desaparición de Manuela, es decir, de la conexión con la mafia, en concreto con la banda de la Magliana. Es una teoría que apunta a que Manuela fue secuestrada por orden o con la colaboración de la banda de la Magliana, mafiosa, con conexiones con el poder político, financiero y religioso. El objetivo habría sido presionar al Vaticano para recuperar importantes sumas de dinero involucradas en el escándalo del Banco Ambrosiano y el Banco Vaticano, tras la quiebra del primero y la muerte sospechosa de su presidente, Roberto Calvi. Según esta hipótesis, el secuestro estaría vinculado a una red de lavado de dinero, chantaje eclesiástico y, como no, silencio institucional. En 2005, una llamada anónima al programa Chilavisto, que es la versión italiana de Quién sabe dónde, sugirió investigar quién estaba enterrado en la cripta de la Basílica de San Apollinaire. Y se descubrió que allí yacía Enrico De Pedis, líder de la banda. ¿Por qué un mafioso recibió sepultura en un templo tan cercano al Vaticano? El cardenal Poletti, vinculado al caso, había autorizado personalmente este entierro. En 2012 se confirmó oficialmente este privilegio eclesiástico concedido por el Vaticano al líder mafioso. Por otro lado, la examante de De Pedis, Sabrina Minardi, declaró que él organizó el secuestro y que ella ayudó a ocultar a Emanuela drogada en un apartamento. Afirmó que fue trasladada a una gasolinera del Vaticano, donde un hombre, vestido de sacerdote, la recogió. Minardi también implicó al arzobispo Paul Marcinkus, exdirector del Banco Vaticano, diciendo que De Pedis le entregó grandes sumas de dinero. Aunque la versión de Minardi permitió hallar un coche vinculado al secuestro y un sótano donde podía haber estado retenida Emanuela, su credibilidad fue puesta en duda por contradicciones, cambios de versión y un largo historial de drogadicción. El juez Rosario Priore sostuvo que el dinero de la mafia fue canalizado al Banco Ambrosiano y de ahí al Vaticano, donde fue usado para financiar al sindicato de ultraderecha Solidaridad en Polonia, en plena Guerra Fría. Cuando la mafia pidió su devolución y no obtuvo respuesta, el secuestro de Orlandi habría sido una forma de presión. Un informe del SISDE incluso sugirió que el americano, figura clave en las llamadas anónimas, podría haber sido el propio Marcinkus. ¿Y por qué el Vaticano otorgaría el insólito privilegio de enterrar a un mafioso en una basílica tan cercana al lugar donde desapareció Manuela? La tumba de Enrico De Pedis no solo desafía la lógica religiosa y moral, sino que parece un símbolo de los vínculos oscuros entre el poder y la impunidad. Y más que un simple entierro, podría ser la pieza clave de un intercambio silencioso. Favores, protección, dinero, silencio.
Y en este contexto el secuestro de Manuela ya no parece un hecho aislado, sino una advertencia grabada en piedra. Otro de los momentos más inquietantes de esta historia fue en 2013, cuando Pietro Orlandi se encontró con el Papa Francisco, quien le dijo en voz baja: «Emanuela está en el cielo». Pietro le contestó que él no perdía la esperanza de encontrarla, a lo que el Papa, tajante, insistiendo: «Emanuela está en el cielo». Pietro interpretó la frase como una confesión velada de que el Vaticano conoce la verdad, pero que ha decidido callarla. Distintos indicios, desde testimonios hasta rumores dentro del Vaticano, apuntan a que Manuela no fue raptada a la fuerza, sino que pudo haber sido voluntariamente con alguien conocido. Entre las teorías más perturbadoras está la de su muerte accidental en una reunión privada, sexual, con altos cargos eclesiásticos la misma noche de su desaparición, según revelaría el periodista Pino Nicotri. Y en 2016 el periodista Tommaso Nelli recogió el testimonio de una de las mejores amigas de Manuela, quien reveló que pocos meses antes de su desaparición, Emanuela le había confesado que en una ocasión fue molestada violentamente por alguien cercano al Papa mientras que ella estaba en los jardines vaticanos. Esta versión sería reforzada por el exorcista oficial del Vaticano, Gabriele Amort, quien habló abiertamente de un escándalo sexual de fiestas con crías en las que estaría vinculado como reclutador de muchachas un gendarme de la Santa Sede, y del posible homicidio de Emanuela para silenciar un abuso. Y respecto de esta hipótesis del escándalo sexual, en 2022 nuevas pruebas y grabaciones reafirmaron la idea de que el secuestro fue ejecutado por orden de personas poderosas del entorno papal para tapar un caso de abuso que, de hacerse público, habría sacudido los cimientos de la Iglesia. En 2023, Pietro Orlandi afirmó que el secuestro de su hermana no fue simplemente obra de la mafia, sino que probablemente Enrico de Pedis actuó por cargo de figuras del Vaticano, encubriendo un escándalo mucho más grave, la explotación sexual de menores dentro de la Santa Sede. En los años 2000, el juez Otello Lupacchini y el periodista Max Parisi lanzaron una hipótesis perturbadora: que una serie de desapariciones y asesinatos de adolescentes en Roma entre los años 1982 y 1990 no eran casos aislados, sino obra de un asesino en serie. Y estudiaron más de 12 casos, incluyendo los célebres asesinatos de Katie Skerr y Simonetta Cesaroni, y plantearon la posibilidad de que un asesino en serie estuviera detrás de todos ellos. Entre estas víctimas también estaban Emanuela Orlandi y Mirella Gregori, las únicas dos menores de la lista, y las únicas cuyos cuerpos jamás fueron encontrados. La teoría apuntaba a un modus operandi repetido: ofertas de trabajo falsas, como vender productos de Avon, usadas como señuelo para atraer a las chicas. El perfil del agresor sugería a alguien con inteligencia, movilidad dentro de la ciudad y un perturbador conocimiento de las rutinas de las víctimas. Y fue entonces cuando surgió la figura de Marco Accetti, un fotógrafo romano que en 2013 sorprendió a Italia al autoinculparse de haber participado en los secuestros de Orlandi y Gregori. Se presentó como un ejecutador dentro de una supuesta red de chantaje entre facciones del Vaticano, donde Emanuela sería solo una pieza en una maquinaria más grande. Accetti incluso entregó una flauta que, según él, perteneció a Emanuela. Y aunque la familia creyó reconocerla, los análisis de ADN no fueron concluyentes. También afirmó que él era el americano, el nombre con el que se presentó uno de los misteriosos interlocutores telefónicos que llamó a los Gregori en los días posteriores a la desaparición de Mirella Gregori,
Una investigación posterior confirmó que la voz del americano coincidía con la de Achetti y que el hombre conocía detalles precisos como la ropa que llevaba en ese momento Mireya Gregory el día que desapareció, que nunca habían sido revelados al público. A pesar de ello, sus múltiples contradicciones, su actitud narcisista y la falta de pruebas físicas llevaron a la Fiscalía a descartar su testimonio en 2015. Pero Achetti no se detuvo. En 2016 declaró que la tumba de Katie Skerr estaba vacía y se le tachó de provocador. Sin embargo, en 2022 se descubrió que efectivamente el ataúd había sido robado, un hecho macabro, real, que volvía a poner el foco sobre una figura que se movía entre la mentira y alguna verdad parcial. Y con todas estas piezas sueltas, algunos observadores comenzaron a considerar seriamente que Achetti podría ser el asesino en serie sugerido por Lupachin y Parisi, o al menos que estaba vinculado a esa red oculta de desapariciones. Esta teoría obliga a mirar más allá de los muros del Vaticano. Si existió un asesino en serie operando en Roma durante casi una década, sus víctimas fueron adolescentes invisibles para el poder. Y lo más perturbador no es su posible existencia, sino el silencio institucional, policial, judicial, que permitió que se esfumara en el tiempo. En lugar de unir fuerzas, las autoridades descartaron conexiones, ignoraron patrones y desacreditaron testigos con verdades incómodas. El caso Orlandi, como el de Gregory, Skerr o Cesaroni, ya no es solo una tragedia personal y para sus familias, sino que son una herida abierta en la memoria de Italia. Y si el Vaticano o el Estado saben más de lo que han dicho, callar no es neutralidad, sino complicidad. Y respecto de las últimas hipótesis y avances de la investigación, en 2017 la familia Orlandi pidió que se reabriese el caso. Luego de que el periodista Emiliano Fittipaldi publicara el libro de investigación Glimpo Story, donde asegura que un documento del Vaticano revela que se pagaron 483 millones de liras para mantener alejada de su domicilio a la ciudadana Emanuela Orlandi, supuestamente en Londres. Según Fittipaldi, el documento de 6 páginas escrito a máquina le fue entregado por un contacto de la Santa Sede, con todos los gastos que había acarreado Emanuela entre los años 1983 y 1989. Si bien le adjudica la redacción del documento al jefe de la Administración del Patrimonio del Vaticano, Lorenzo Antonelli, este negó todo lo afirmado por el periodista. Las noticias contenidas en el texto son falsas y sin fundamento alguno, fue la declaración oficial de la Secretaría de Estado Vaticana. Y en 2019 la familia Orlandi recibió una carta anónima con la foto de una estatua del cementerio teutónico del Vaticano. La Santa Sede autorizó la apertura de las tumbas de las princesas Sofía de Hohenlohe, llamada Tumba del Ángel, y Carlota Federica de Mecklemburgo. Pero no solamente no se encontraron los restos de Manuela, sino que ambos sepulcros estaban vacíos. En 2021, una revelación estremeció a los implicados en el caso Orlandi. El fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, confesó que en 2012, durante la segunda investigación, se produjo una negociación secreta con el Vaticano. La Santa Sede envió unos emisarios que fueron Domenico Gianni, entonces jefe de la Gendarmería Vaticana, y su adjunto, Costanzo Alessandrini. Su objetivo, retirar la tumba de Enrico de Pedis de la Basílica de San Apollinaire. Según dijeron, tener a un mafioso enterrado en terreno sagrado era una vergüenza pública para la Iglesia, aunque yo añado que tardaron mucho en darse cuenta. Capaldo aceptó, pero a cambio exigió colaboración en el caso Orlandi. Los enviados del Vaticano accedieron al canje. Entregarían documentos con nombres clave.
pero él debía absolver públicamente a la Santa Sede. Capaldo fue claro: no solo quería papeles, quería a Emanuela, viva o muerta. El Vaticano aceptó y luego se echó atrás. El 2 de abril de 2012 Capaldo lo denunció públicamente. El Vaticano sabe la verdad sobre el caso Orlandi. Un día después fue apartado del caso. La familia Orlandi vio todo esto como una prueba más, una admisión silenciosa de que el Vaticano no solo sabe lo que pasó con Emanuela, sino que ha hecho todo lo posible por ocultarlo. Pietro Orlandi se mostró muy satisfecho con su reunión en el Vaticano. Dijo que en 40 años nunca le habían escuchado tanto, que hizo llegar todas sus peticiones e incluso entregó una lista de nombres que en 1983 ya ocupaban altos cargos y que a su juicio pueden tener alguna información sobre qué pasó con su hermana. He hecho una lista de todas las personas, cardenales a los que se debería preguntar porque, a mi juicio, pudieron haber jugado algún rol y conocer los hechos. No me han impedido ninguno. En mayo de 2023, 40 años después de la desaparición de Emanuela, el Vaticano abrió una investigación oficial por primera vez a instancias del Papa Francisco. El 15 de mayo, la Fiscalía Italiana en Roma abrió la tercera investigación oficial sobre el caso Orlandi. El 25 de junio, durante su discurso del Angelus, el Papa Francisco recordó el 40º aniversario de la desaparición de Emanuela Orlandi, expresando cercanía a su familia, en especial a la madre. Y luego extendió la oración a todas las personas desaparecidas. Era la primera vez desde 1983 que un papa mencionaba públicamente a Emanuela Orlandi. La familia Orlandi tomó el mensaje del papa de manera positiva, como un paso más hacia la transparencia. Y poco tiempo después, en julio de 2023, el canal TG La 7 sacude Italia con una revelación inesperada. La Fiscalía Vaticana, en el marco de sus investigaciones por la desaparición de Emanuela Orlandi, ha recibido un dossier confidencial de la Secretaría de Estado. Este documento sugiere un nuevo sospechoso. No es un mafioso, ni pertenece a los servicios secretos, sino que se encuentra dentro de la propia familia Orlandi. Es el tío de Emanuela, Mario Meneguzzi. El expediente indica un sorprendente parecido físico entre Meneguzzi y el misterioso hombre Abón, descrito por dos policías que lo vieron rondar el Senado el día de la desaparición de la chica. Y contiene algo más inquietante: una carta fechada en el verano de 1983 y escrita por el entonces secretario de Estado, el cardenal Agostino Casaroli. En esta carta pregunta si es cierto que Natalina Orlandi, la hermana mayor de Emanuela, habría mencionado que su tío le hizo insinuaciones inapropiadas unos años antes. El sacerdote confesor de la familia confirmó que sí. Y al día siguiente la familia Orlandi se defiende públicamente. Natalina aclara que el incidente ocurrió en 1978, cuando ella tenía 21 años, y que no hubo abuso, sino un comentario incómodo que ella rechazó de inmediato. Y por otro lado, la noche en que Emanuela desapareció, Mario Meneguzzi se encontraba en su casa de vacaciones, fuera de la ciudad, junto con su esposa, su hija y otros familiares, y regresaron esa misma noche a Roma para sumarse a la búsqueda de Emanuela. Pero los interrogantes no terminan aquí. Según el periodista Pino Nicotri, los primeros dos fiscales del caso ya sospechaban de Meneguzzi. Desde entonces, la figura de Mario Meneguzzi flota en la sombra del caso Orlandi. No ha sido acusado formalmente, pero su nombre quedó grabado en el último capítulo de este misterio. Un capítulo en el que ya nadie parece estar fuera de sospecha.
Y 42 años después la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién protegió a los culpables? ¿Quién hizo desaparecer a Emanuela? A lo largo de estas décadas, el caso de Emanuela ha pasado por teorías imposibles, confesiones dudosas, negociaciones clandestinas, un montón de pistas falsas, pero también por un mismo patrón constante: el silencio del Vaticano. Un silencio institucional que pesa como una lápida. La Santa Sede, pese a sus gestos recientes como la apertura simbólica de una nueva investigación o los comentarios que hizo el Papa Francisco, sugieren querer ir hasta el fondo, pero continúa sin liberar archivos clave, sin permitir el acceso pleno a los investigadores italianos. Y Pietro Orlandi ha dedicado su vida a buscar justicia para su hermana, enfrentándose a décadas de silencio institucional. A pesar de las recientes investigaciones, la familia sigue sin obtener respuestas claras. La abogada Laura Sgro ha declarado que el Vaticano ha realizado actividades relacionadas con el secuestro de Emanuela que nunca ha compartido con la familia ni con la Fiscalía de Roma. Ni siquiera el documental de Netflix, que revivió el caso ante millones de personas, logró lo más importante: obtener respuestas reales. Y así surge la pregunta inquietante: ¿y si no se trata de una sola causa o de un solo culpable o de un crimen aislado? Si Emanuela fue víctima de una red de intereses entrelazados, económicos, criminales, sexuales, para quienes ella era simplemente un problema al que había que hacer desaparecer. ¿Se puede hablar de justicia si hay tumbas selladas, si hay expedientes ocultos? Hasta que alguien rompa ese pacto de silencio, Emanuela seguirá siendo el símbolo de una verdad enterrada en el corazón del Vaticano. Y una pregunta queda en el aire: ¿querrá o podrá el nuevo Papa esclarecer lo que le sucedió a Emanuela y aclarar si el Vaticano ha tenido algo que ver en la misma? Si esta historia te ha estremecido, compártela y ayúdame a seguir investigando las verdades enterradas. Suscríbete a Crónica Delirio y activa todas las alertas. Nos escuchamos el próximo viernes.